ha desempeñado un poco, como ha dicho David, lo he escrito yo, pero vamos, que lo ha escrito también, lo hemos escrito los dos. Lo primero que tengo que decir que para mí es un placer y un gusto poder trabajar con David, porque al compartir puntos de vista, compartir análisis sobre la situación, sobre las clases, la lucha de clases, lo que te encuentras son aportaciones, son desarrollos y con críticas duras, pero críticas que nos hacen progresar y mejorar, ¿no? Entonces, lo voy a explicar yo, pero el trabajo ha sido colectivo, como fue también colectivo el prólogo que nos encargó también la editorial Bajamos Fie de la dictadura pedagógica de Blas Infante, que tenemos allí muy interesante, pero bueno, eso ya lo podemos dejar para otros días, que también mola bastante, la dictadura pedagógica de Infante. El artículo que nosotros hemos hecho se titula El Mediterráneo, Palestina, Andalucía, los pueblos y los unidos. Tenemos que tener en cuenta que el escenario bajo el que se escriben estos artículos, bueno, todos ellos, incluido el nuestro, es el escenario que se produce a partir del 7 de octubre de 2023, con la respuesta armada de la resistencia palestina a la ocupación, a la colonización y a los intentos continuados de exterminio del pueblo palestino. Por lo tanto, no tenemos en cuenta sucesos que han sido posteriores, como la victoria de Trump en Estados Unidos, que cambia, modifica un poco las tendencias en la lucha de clase a nivel internacional, pero que en lo esencial no modifica el espíritu y las tesis que venimos a desarrollar tanto en el artículo como en el resto del libro. El objetivo que nos habíamos planteado, tanto David como yo, a la hora de hacer este artículo, es el poder elaborar, en vista a la lucha por la liberación del pueblo palestino, poder elaborar una propuesta para dar cauce a la lucha por la liberación de Andalucía, y entendiendo de que compartimos un mismo marco geográfico, que es el Mediterráneo, la cuenca mediterránea, somos los pueblos y las naciones que formamos parte de esa cuenca mediterránea, y entendiendo también liberación con un doble aspecto, con una doble característica: liberación nacional, en tanto que liberación del Estado opresor, capitalista, burgués, español y de la Unión Europea, y liberación de clase, en tanto lucha por la superación del sistema capitalista y la construcción del socialismo. Desde ese punto de vista, hemos intentado hacer este trabajo. El camino que hemos elegido, pues tenemos como tres partes. Una en la que intentamos hacer ver, pues, mostrar nuestra visión de que lo que está haciendo Israel, lo que está haciendo el ente sionista israelí con el pueblo palestino, no es más ni menos que la defensa de los intereses de las grandes fortunas de la civilización norteamericana, de las grandes fortunas y de las grandes familias ricas de Europa y de los Estados Unidos, de los intereses de esas grandes fortunas. Una segunda parte donde queremos dar a conocer también nuestra visión de que lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina, dentro también de todo lo que está sucediendo en la cuenca del Mediterráneo, porque no podemos olvidar de que tenemos, pues, Yugoslavia, tenemos Libia, tenemos Egipto, tenemos Irán, tenemos Líbano, o sea, lo que está sucediendo en los pueblos, en las naciones del Mediterráneo, en estos momentos en concreto, con Palestina, forman parte de las respuestas que a nivel global están adoptando estas grandes fortunas, estos grandes capitales, ante la hecatombe que le está suponiendo la aparición de un nuevo orden mundial impulsado por la República Popular China y por el Partido Comunista Chino. O sea, el crecimiento económico, el desarrollo de las fuerzas productivas en China no tienen parangón en Europa. Europa no puede alcanzar, no es productiva ni competitiva a esos niveles. Y como todos sabemos, o deberíamos de saber, un capital que no crece muere, quiebra. Y entonces, ante ese peligro,
las grandes fortunas podían tener una actitud más humanista, diciendo, bueno, hay un nuevo orden mundial, vamos a negociar en qué condiciones quedamos, o la actitud que han tomado hasta ahora de vamos a intentar derrocar a este gigante, a China, por todos los medios. Entonces, pues, podemos ver que todos esos frentes lo que están haciendo es cómo ir poniendo cortapisas e interrupciones al proyecto de la gran ruta de la seda. Y por último, dentro de este escenario de guerra global, de estos diferentes frentes que se están dando en todos los continentes, en Europa con Ucrania, en Oriente Próximo con todo lo que hemos mencionado, particularmente con el intento de exterminio y genocidio del pueblo palestino, en América intentando derrocar gobiernos legítimamente elegidos por el pueblo, porque son gobiernos que hacen frente al imperialismo, o en las propias puertas chinas, intentando de que China responda y se involucre en una guerra, pues intentar en la sabiduría de que cuando China se meta en una guerra, pues eso va a dificultar ese crecimiento económico exponencial que está desarrollando en Taiwán, en el mismo mar de China, en todo el Pacífico, pues también se están echando vinagre las heridas para que explote China. La más graciosa es que China está ganando todo esto exponencialmente sin haber disparado todavía ni una bala, a diferencia de lo que tradicionalmente el imperialismo y el capitalismo ha ido realizando a lo largo de su tiempo de vida, estos últimos 500 años, a lo largo de todo el año. Bueno, creo que se me ha ido lo que queríamos ver es que dentro de este mare magnum de la situación política, económica, ideológica, de pensamiento, cultural, qué papel estamos jugando en Andalucía, qué papel tenemos asignado la clase obrera andaluza, el pueblo trabajador andaluz, y a partir de ahí, pues, proponer encima de la mesa, de la forma más humilde que se nos puede ocurrir, una propuesta para encauzar la lucha por la liberación nacional y de clases de nuestro pueblo. Bueno, estos tres aspectos, el camino que hemos recorrido para ir desarrollando estos tres aspectos, pues vamos a centrarnos ahora mismo en el Israel. Hemos dicho que Israel, Netanyahu, lo que está haciendo es ejecutar la defensa de los intereses de las grandes fortunas eurooccidentales. Ahora mismo, incluso en cierta izquierda, a nivel del Estado español, se plantea la necesidad de la independencia y soberanía de Europa con respecto a los Estados Unidos, entendiendo que Europa actúa bajo las órdenes militares y las imposiciones económicas de Estados Unidos, como una niña secuestrada que tiene que actuar tal. Entonces, la propuesta, la solución es luchar por aumentar la soberanía y la independencia política y económica de Europa, de la Unión Europea, con respecto a los Estados Unidos. Nosotros pensamos, y así lo desarrollamos en los artículos, que eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que hay una unidad de interés, una unidad de clase entre la burguesía monopolista europea y la oligarquía estadounidense que los hace ser a todos. Galeano decía que en el mundo los países la metáfora que usaba era como una cena, ¿no? Donde hay ciertos países que actúan como comensales y otros que formamos parte del menú de esos comensales. Entonces, Europa y Estados Unidos, las clases dominantes europeas y de los Estados Unidos forman parte de los comensales. Y ya después, los pueblos y las clases trabajadoras de todos los países del mundo formamos parte del menú de esos hijos de su grandísima madre. Existe una unidad de intereses, de clases, entre la burguesía monopolista europea y la oligarquía estadounidense. Una unidad en la que, si no lo planteamos en el libro, pero ahora mismo hay un sector de clase norteamericana que se ha impuesto a través de la línea Trump, que quiere negociar
en lugar de la guerra, pues quiere negociar ese nuevo reparto para quedar bien. Pero es la propia Unión Europea la que reivindica y la que protagoniza la defensa de esos intereses que hasta hace 3 días llevaban los Estados Unidos. Es decir, que Europa no está sometida a los Estados Unidos, Europa forma parte de los mismos intereses, la clase dominante europea, quiero decir, tiene los mismos intereses, forman parte, son clases hermanas, clases dominantes hermanas de los Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que los Estados Unidos es la hija más tarde de Europa, ¿no? Entonces, claro, la lucha no es por conseguir una Europa más unida, más democrática, más autónoma de los Estados Unidos, sino que la lucha continua sigue siendo la destrucción de esa Unión Europea, esa unión de mercaderes. Pasamos también en esta parte para analizar la propuesta de los 2 estados, que nuestro Pedro Sánchez ha quedado así como maestro de ceremonia. El Estado español lleva con esta propuesta de aceptar los 2 estados desde hace por lo menos 30 años. Sánchez lo ha hecho en estos momentos. La propuesta de los 2 estados es una propuesta completamente reaccionaria, inasumible. Primero, Israel no lo va a consentir, no lo ha consentido. Fue un caramelo dulce que se le puso las narices al sector más conservador de Palestina para intentar impedir la lucha y la reconstrucción nacional, pero que es eso, que es un regalo envenenado, que además es mentira. Porque si hubieran reconocido el Estado palestino, tendrían que reconocer a esas Fuerzas Armadas, que en estos momentos son las fuerzas revolucionarias, y deberían de proporcionarle armas, ayuda, etc. Cuando lo que están haciendo es lo contrario. Están alimentando al verdugo, porque es su verdugo. Después pasamos por también el intento de la izquierda de arreglarlo todo a través de los parlamentos y de la ley. Entonces, pues claro, hay manifestaciones de solicitamos al gobierno, exigimos al gobierno, pero vamos a ver, arma de cántaro. ¿Qué coño? O sea, imaginémonos que hay un gobierno de mayoría absoluta, de fuerzas populares, de fuerzas honestas, de gente honrada. ¿Realmente creéis que esa gente van a poder realizar alguna transformación? Le daría un golpe de Estado a los 2 días, vamos, no durarían ni 2 telediarios. Los parlamentos son los consejos de administración de las grandes fortunas, a que nosotros nos pueden engañar con falsas promesas democráticas, pero luego después lo que hacen es cambiar esas promesas, vender esas promesas democráticas, vender nuestros derechos, conseguir muchas veces con sangre por 4 perras y media, por 4 puestas giratorias y por buenos puestos en los consejos de administración. Entonces, claro, a las manifestaciones estas de exigir al gobierno, pues vamos todos, pero a las manifestaciones que convocamos diciendo vamos a donde está la causa, donde está la causa del sionismo, del fascismo, del racismo, de la homofobia, vamos a la explotación capitalista. Entonces, claro, en esas manifestaciones nos vemos 4 gatos más solos y más aislados que no. Recorremos también esta parte del artículo, pues resaltando las similitudes de la historia nuestra, olvidada ya, de Andalucía. Nosotros pensamos que Andalucía, la conquista de Andalucía supuso el inicio del nuevo sistema mundo, del sistema moderno, del sistema capitalista. Todo lo que se ha hecho después en todas las colonias, en todos los continentes de las potencias, todo fue ensayado previamente en Andalucía. La quema de libros, el prohibir creencias religiosas, el prohibir formas de hablar, de tal, la inferiorización que estaba comentando antes el compañero, somos los que peores hablamos, los que menos trabajamos, los más graciosos, los más festeros, los más delincuentes, etc. Hay una similitud importante entre nuestra historia anulada, con lo que está sucediendo. Esperamos, y eso sí que deseamos, que si la conquista de Andalucía supuso el inicio de este experimento de explotación, del mejor experimento de explotación que ha tenido la humanidad desde sus inicios, del más perfecto sistema de explotación, que es el sistema capitalista, esperemos, soñamos, aspiramos a que la victoria del pueblo palestino sea también la tumba de este sistema.
También advertimos la vinculación que han tenido siempre las potencias occidentales, tanto europeas como estadounidenses, con el fascismo y con el nazismo. Mussolini era recibido por todas las cortes europeas. Su misión fue, bueno, lo que hizo realmente y por lo que era bien visto por todos lados, fue extirpar el proceso revolucionario que se estaba dando en Italia, fundamentalmente en el norte de Italia, donde la clase obrera organizada casi tenía en su control la economía de las industrias de aquella zona. Aplastar esa rebelión socialista, pues fue lo que le dio a Mussolini carta blanca para entrar en todas las cortes europeas como gentleman de la época. Lo mismo con Hitler. Hitler era fantástico para evitar cualquier intento de una nueva revolución espartaquista, aplastada también a sangre y a fuego en Alemania. Por ahí, ya terminamos en esta primera parte donde queremos demostrar la tesis de que Israel lo que está ejecutando es la defensa de los intereses de las grandes fortunas occidentales, teniendo en cuenta que estos elementos, como Netanyahu, pues, como Hitler, como Mussolini, como Juan Carlos I, como Felipe González, no son más que marionetas del poder. Se mueven, son de los hilos que los mueven, que son los intereses. Por lo tanto, no son países subyugados por el autoritarismo norteamericano, no son gente sin culpa, porque es culpable de Netanyahu, no. Son, para nosotros, desde nuestro punto de vista, responsables directos, en este caso, del genocidio palestino. ¿Me explico la La segunda tesis que venimos a desarrollar es que todo esto se hace por lo que dijimos al principio, por la lucha, la contradicción fundamental que mueve en estos momentos la lucha de clases del internacional, es la lucha por la defensa de un antiguo orden mundial impuesto por estas grandes fortunas euro-norteamericanas y el avance y el empuje que está teniendo el desarrollo del socialismo en China. Y por último, para ir terminando ya, porque si no, no le vamos a dar tiempo al camarada Carlos, tenemos que tener en cuenta que el carácter terrorista del Estado sionista. En la instrucción militar de esta gentuza hay dos doctrinas, la Aníbal y la Bahía. La doctrina Aníbal consiste en no dejar vivo a ningún civil ni a ningún militar israelí que sea capturado por los palestinos, para no tener que negociar con ellos. Esa es la doctrina Aníbal. Y después está la Bahía, en la que en Palestina no existen los civiles, todos somos equipos militares, hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, hospitales, fuera, las doctrinas que está siguiendo el Estado, que evidentemente no son doctrinas de un Estado occidental, europeo, democrático que defiende los derechos humanos, sino de un Estado terrorista. Y en esto, todas las potencias europeas tienen la razón cuando dicen que Israel representa los valores occidentales en Oriente Próximo. Porque él lo que está haciendo es desarrollar todos los sanguinarios valores occidentales en Oriente Próximo. Y ya sí que me salto casi todo. Y para concluir, dentro de este mare magnum, Andalucía, como todos los pueblos y naciones de la cuenca mediterránea, a lo largo de estos 500 años nos han convertido en botín de guerra. Entonces, hemos sido conquistados por la guerra. Todos hemos sufrido filas de gente que se han tenido que ir a la inmigración. Tenemos a unos cuantos de kilómetros en la otra orilla gente que ya no reconocemos, pero que son parientes nuestros, son 2 millones de Andalucía, de descendientes de Andalucía, y que todavía muchos de ellos conservan las llaves de sus casas. Entonces, se nos han quemado libros, se nos han prohibido dioses, religiones, ese proceso ya lo hemos sufrido de botín de guerra. Toda la riqueza, toda la fuerza social, toda la plusvalía que se nos extrae a los trabajadores, a la clase obrera andaluza, va a parar a las grandes cuentas corrientes de la burguesía
monopolistas europeas y oligarquías norteamericanas, y al mismo tiempo nos convierten en plataformas de guerra, de subguerra. Tenemos Rota, tenemos Morón, tenemos todas las provincias andaluzas, todas tenemos el Viator, la base de la Legión, un cuerpo militar que estaba diseñado para las colonias. Todas las banderas de la Legión están en Andalucía, excepto una que está en Alicante, la tendrán aquí de Loma. Pero todas las demás están en Andalucía. Y también nos convierten en diana de guerra. No solamente en plataforma de guerra para agredir a otros pueblos hermanos, para agredir a otros camaradas de nuestra propia clase obrera, sino que además nos convierten en dianas de sus guerras. Porque claro, lo normal es que si esos países que están atacados nos atacan, pues tenemos todo el polo químico de Huelva, todo el polo químico de Algeciras, la base de Rota, la base de Morón, la base de Mazagón, los espaciales, el centro del mando de Córdoba, la base de Villator que he dicho antes. O sea, tenemos toda Andalucía llena de puntos estratégicos dispuestos expuestos para ser convertidos en tierras de guerra. Y por último, compartimos todos los pueblos y cuencas y naciones del Mediterráneo los mismos enemigos. Compartimos también la misma lucha de liberación nacional y de clase. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es dotarnos de herramientas comunes que unan la lucha de liberación de todos los pueblos. Entendemos que la lucha de liberación del pueblo palestino forma parte de la lucha de liberación del pueblo andaluz y que la lucha del pueblo andaluz forma parte también de la misma lucha. Y lo que decimos, tenemos que empezar por nuestra casa. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros tenemos ya una propuesta, ya el pueblo andaluz dio fruto de una propuesta. En 1883 los republicanos federales andaluces hicieron una propuesta de constitución andaluza. En ella, no es el momento de hablar ahora de ella, pero las organizaciones que hemos formado parte que hemos producido este trabajo, llevamos ya 10, 12 años reivindicando la Constitución andaluza de 1883 porque tiene un carácter eminentemente democrático, donde no existen tutelas odiosas, donde el poder constituyente siempre está por encima del poder constituido y además tiene una orientación socialista, en tanto que la clase obrera participa de la toma de decisiones de hacia dónde va destinado la plusvalía, lo excelente que producimos con nuestro trabajo, ¿no? Algo parecido de lo que se está desarrollando en estos momentos. Entonces, la propuesta nuestra es de poner en valor este proyecto constitucional que, por cierto, dentro de todas las oleadas andalucistas que han habido en los últimos momentos y todas las luchas, nunca se ha puesto encima de la mesa, encima del tapete, esta propuesta, que es realmente una propuesta de liberación nacional y de España. Y con esto terminamos un poco una reseña breve de nuestro artículo, escrito por David y por mí. Muchas gracias.